Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Nelson Walteros Albarracín, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, CEA-Yopal. A continuación, doy inicio a la sustentación de la práctica 2 de software para ingeniería. Bueno, básicamente lo que nos pide nuestro tutor es que desarrollemos la práctica 2 que tiene que ver con sentencias de control de flujo, utilizando las estructuras repetitivas for, while y case y lógica de vectores. Entonces, digamos que a continuación se presenta ya el desarrollo paso a paso de la guía, teniendo en cuenta las pautas dadas por nuestro tutor, utilizando el software de MATLAB. Digamos que para hallar la solución al problema planteado, pues fue necesario que investigara toda la temática sugerida en MATLAB, la sintaxis, las funciones utilizadas para crear una matriz, variables predefinidas, los diferentes tipos de operadores lógicos relacionales con el soporte de videos tutoriales y la web conferencia. Entonces, inicialmente, cuando nosotros vamos a desarrollar un programa, tenemos que tener claro qué es lo que nos están pidiendo y de esta forma armar la estructura de nuestro programa. Entonces, para ello, aquí el tutor nos ha dado un ejemplo, un paso a paso. Y adicionalmente también nos indica cómo debemos sustentarlo, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo a continuación. Entonces, aquí ya tengo mi código. También lo tengo aquí en MATLAB. Entonces, voy a proceder a limpiar mi pantalla. Listo. También digamos que hice una investigación antes de todo. Estructuré mi programa por casos para que se viera organizado, darle una mejor presentación, utilizando for, while, lo dividí por casos. Entonces, caso 0, caso 1. En el caso 0 defino el tipo de matriz. En el caso 1 defino, digamos que el límite inferior o rango inferior de la matriz para los números aleatorios que va a llevar esa matriz. En el caso 2 defino el límite superior o el rango superior para números aleatorios que tendrá la matriz, o sea, el rango superior. En el caso 4 se solicita al usuario, en el caso 3 se genera una matriz con la función randy, ¿ya? Esa es la función que utilizo para crear la matriz. Ahorita lo miramos. En el caso 4, en este caso se solicita al usuario que ingrese el número a buscar dentro de la matriz generada. Además, valida que el dato digitado sea un número que esté dentro del rango mínimo y máximo de los números generados. Además, se encuentra la posición, las posiciones a medida que se va encontrando un valor dentro de la matriz. En el caso 5 se muestra el número de veces que encontró el número dentro de la matriz y las posiciones donde se encontraron los números. En el 7 se elige, digamos, si en el caso 6 me dice que se elige si deseo cambiar ese número aleatorio que ha encontrado, entonces pues digamos que lo busca y le pide al usuario por qué número desea cambiarlo con la ayuda del ciclo while. Además se va mostrando la posición pues donde está. Y en el 8 el programa le da la opción al usuario de reiniciar el proceso o finalizarlo
Y ese es básicamente el programa. Bueno, la investigación que hice, pues como les decía al comienzo, fue de, de la programación en MATLAB, los condicionales, los ciclos for, while, todo este cuento. Esto fue lo que yo investigué. Entonces, así como rápidamente, para que ustedes vean cómo lo hice. Funciones para inventar, o sea, para que me quede organizado mi código. Control de flujo. Los diagramas de flujo, que es lo que le digo, toca tener la idea de cómo voy a organizar yo mi programa para hacerlo sencillo. Eso es básico. Los ciclos, los bucles, que son los mismos ciclos. Las partes de un ciclo. El break. Cadenas de caracteres. Variables, expresiones, definiciones, nombres de variables. Todo esto. Operadores relacionales, que también los utilizo. Igual que, mayor que, menor que. Operadores relacionales, todo lo relacionado a los operadores relacionales. Igual que operadores lógicos, también utilizo algunos operadores lógicos, el AND, el OR, por aquí estos los utilizo, y pues eso es básicamente lo relacionado, digamos, a lo que investigué para poder generar mi código. Bueno, compañeros, entonces aquí ya estamos en MATLAB, ya tengo ubicado mi programa. Aquí pues para correrlo le doy run y empiezo. Entonces, como les decía, como todo programa, inicia con CLC para borrar mi command Windows y clear para borrar mi workspace. Entonces, defino mis variables. Y aquí en el caso 0, pues empiezo mi primer bucle. Entonces, con mis variables. Entonces, el caso 0. En el caso 0 es donde yo, como les decía anteriormente, defino la matriz, el tamaño de la matriz. Entonces, por ejemplo, aquí me da la opción de que para ¿cómo se llama? El usuario, digamos, define el tipo de matriz. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que sea de 10 filas, 10 columnas. ¿Listo? Luego, el siguiente paso me pide, en el caso 1, está el algoritmo o el código, pues, para el rango inferior, para crear el rango inferior. Entonces, el rango inferior le puedo decir que sea 50. ¿Listo? Luego me pide en el siguiente paso que el rango, darle el rango superior. Entonces, el rango superior me dice que debe ser mayor que el rango inferior. El siguiente paso. Listo, entonces le voy a decir que sea 99, por ejemplo. Listo. Al darle Enter, que es el caso 3, este código, con la función randy me crea la matriz. Y al darle Enter, pues la genera. En el paso 4, solicita que el usuario ingrese el número a buscar dentro de la matriz. Entonces, en este caso, digamos, vamos a decirle que busque el número 77. Entonces me dice con Enter que el número 77 se encuentra una vez, y que está en la posición 75. Me dice que si deseo que lo cambie, si yo le digo S, entonces en el siguiente paso, listo, me dice la posición. En el siguiente paso me dice que si deseo cambiar ese número. Entonces, si yo le digo S, ya puede ser S minúscula o S mayúscula. Aquí utilizo las funciones AND y OR, perdón. Entonces, no importa, le puedo decir con S minúscula que sí. Él me dice que digite el nuevo valor. Yo le puedo decir que en la posición 75
fila 7, columna 5, me lo cambié. Acá está por el 55, me lo cambió. Ya me cambió por el 55, ¿listo? Entonces, el 7 me vuelve a preguntar que si hay otro dato, deseo cambiarlo, y si no, pues que reinicie el programa. En este caso, digamos que como ya no hay más parejas, yo le puedo decir que no, que finalice el programa, o si quiero decirle que sí, pues vuelve y repite nuevamente lo mismo que acabamos de hacer. En este caso le digo que no, para que finalice el programa. Fin del programa. Pues bueno, compañeros, ese es mi código. Entonces, agradezco su atención prestada. Pues espero que me hayan entendido. Realmente estoy empezando a manejar MATLAB, pero me ha gustado muchísimo. Me ha tocado estudiar bastante. Muchas gracias.